Ya. Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar en nuestra sesión 4 es el reino protista. Estamos viendo cada uno de los reinos. La clase anterior hemos visto el reino de las bacterias y entonces ahora vamos a ver el reino protista. Entonces, el reino protista. ¿Ya? Ese es el reino que vamos a ver. Ustedes, por ejemplo, de repente les gusta el ceviche, ¿no? A ver, ¿qué ingredientes, qué le echan al ceviche ustedes? Aparte de pescado, ¿qué más le pueden echar? A ver, Luciana. A ver. Ah, El el yuyo. ceviche, Ah, ah, el ceviche es una de mis comidas favoritas y le echo algunas veces algas, le echo camote, le echo papa, yuyo también. ya. Ya te he dicho una palabra yuyo, ¿no? Eso es Cebolla. 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 Ya. Entonces, de los elementos que Y, ustedes han y mencionado, limón. limón, ¿no? Rico el ceviche, limón, ¿no? Eh, a veces de cada, hay estilos diferentes de ceviche, ¿no? Algunos le echan quión, otros le echan su pimentita, otros no le echan pimienta, sino más. Hay ya diferentes estilos de ceviche, ¿no? Pero antes mencionaste, Luciana, que mencionó yuyo. El yuyo, ese, Venga, yo fui la que le mencionó ya, esa. entonces ese pertenece al reino protista. Esa alga, esa es una alga, pertenece al reino protista. Entonces, antiguamente se pensaba que algunas algas pertenecían al reino vegetal, pero ya se fue dividiendo, ahora no. Las algas tienen otro tipo de, ¿no? Es un ser vivo diferente a las plantas, ¿no? Entonces, hasta el ceviche, ¿no? Acá, aunque no hay yuyo acá, pero acá veo lechuga. Profesor, a mí no me gusta el ceviche. Ya, claro, hay gustos, pues a veces hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, pero el ceviche tiene un ingrediente que le echan, es una hierbita verde, que es el yuyo. Ese pertenece ese grupo, pertenece al reino al reino protista, o también se le llama el reino de los protosaurios, ¿no? Parece ser los protosaurios. ¿Ya? Pertenece al reino de los protozoarios. Corregir ahí. Profesor, lo puse en mayúscula la O. Sí. Y por cierto, yo también dije Ya. yuyo. También ustedes, de repente alguna vez han escuchado ahí la marea roja en el mar. Mira, ve, acá ven ustedes, hay que a veces espacios así rojo se pone el mar, a veces, o una franja que se pone rojo. Entonces dice, el mar tiene marea roja, dice. Entonces, eso, ¿por qué es ese color que se coloca el mar? No es porque, y mira, acá está el mar azulito, por acá otro color, pero acá está bien rojito el mar. No es que el mar está sangrando, ni nada por el estilo, ni que el sol lo está calentando, ni que hay candela, no, Profesor, no. a mí me sí, yo Sí, vi. ya ves, tú has visto, a veces ocurre eso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay millones de alguitas microscópicas, algas microscópicas, ¿ya? Que se juntan y se unen así, ¿no? Se juntan millones de algas y entonces se ve y las algas tienen ese pigmento rojo. Entonces hacen que se vea así. Entonces, a la distancia, a veces pasan barcos pesqueros y ven una mancha roja. Entonces, eso se forma, ¿por qué? Por unas algas microscópicas, chiquititas. Esas algas pertenecen también al reino protista. Sí, Luciana, ¿alguna Eh, pregunta? el mar rojo el yuyo está alrededor del mar rojo, está en el mar rojo o está en el fondo del mar rojo. No, encima. Y es,
Pero no es que sean algas, pero son algas microscópicas, bien chiquitas, no se notan. O sea, uno mete la mano ahí en esa parte roja y no va a encontrar algas, no va a verlo porque son microscópicas, son bien pequeñas, no se nota. O sea, a la vista no se nota, son microscópicas, pequeñas. Ese tipo de, digamos, de algas sirve de alimentos para algunos peces. Aunque también el exceso de esas algas puede ocasionar la muerte también en algunos animales, porque también es tóxico, ¿no? A veces esas mareas rojas no es muy beneficioso porque hay demasiado, hay un compuesto químico que tienen estas algas que es demasiado fuerte. Entonces, algunos seres que viven en el mar consumen eso y en vez de hacerles un bien, les hacen un mal, porque consumen demasiado. ¿Ya? Entonces, ustedes más información, busquen ustedes en internet, marea roja, y ahí se van a encontrar. Por ejemplo, este tipo de algas lo consumen los moluscos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las conchas, las de valvas así, eso consumen ese tipo de alimento, ¿ya? Pero demasiado, si consumen demasiado, les hace, a ellas no les hace ningún daño, pero sí a las personas que consumen esas algas, ¿ya? Esos son pequeños ejemplos porque a veces dicen los protosaurios, uno no conoce, pero no es así. A ver, Luciana, ¿alguna pregunta? ¿Eso del ceviche que está rojito es el yuyo? No, ese es ají. Ají. Ah, con razón yo decía eso, pero es el No. Sí, yuyo, pero el profesor, yuyo yo diría, ¿cómo se llama? Que a mí también me encanta el ceviche, pero no me, pero alguna vez cuando comía ceviche no me gustaba porque algunos echan así como rocoto y me Ya, picaba la lengua. claro. Hay gente que a veces consume, no le gusta el ceviche porque uno de sus ingredientes es ají, pero también le puedes preparar sin ají, ¿no? Profesor, a mí me gusta el ají. Ya es el ají, pero mucho ají también hace daño, ¿no? Así como a los seres, a algunos Bueno, a mí sí animales, me gusta el ceviche muchas porque algas de este color, mucho consumo hace daño a algunos animales, mucho, a veces se mueren. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver, ya hemos visto qué cosas son los protosaurios, más o menos qué tipo de animales vemos, y ahora vamos a definir qué características biológicas tienen. Entonces, los protozoarios, también se le llama protozoos, ¿qué características tienen? Son unicelulares y microscópicos, ¿no? Entonces ustedes ya saben qué es, a ver, qué significa, a ver, Alejandro Ríos, ¿qué significa unicelular? Ya deben saber ustedes esa, ¿ya? Ese concepto, cuando un ser unicelular, ¿por qué se le dice que es unicelular? No levanten Ya, la mano profesor, porque yo voy a preguntar. ¿Ah? soy muy Alejandro. pequeñito, porque tengo A ver, un muchos ratito, hijos. escuchen, hay que ordenarnos. Yo le preguntaba a Alejandro Ríos. El Sí, resto no levante la mano ni hable. Quiero saber cómo es que están. Alejandro Ríos, a ver, cuando dice que son profesor, ¿le puedo poner en unicelulares, su privado la a respuesta? ver, ¿a qué se refiere? Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, Profesor, ¿le no me puedo poner en su privado la respuesta? no, uno por Porque uno voy son a muy preguntar. pequeñitos y no se puede ver. A ver, no, yo voy a preguntar a cada uno de ustedes. A ver, Dalton, ¿por qué se dice unicelular? Porque no presenta núcleo. No, o sea, unicelular, porque es unicelular. Su mismo nombre lo dice. Porque tienen ¿Una célula? una célula nada más, ¿no?
Y microscópicos porque son muy pequeñitos, ¿no? Porque son muy pequeñitos y Luego no sé. son eucariotas. Acá ya lo dice. Son eucariotas porque su célula presenta núcleo. Su célula presenta núcleo. Entonces, son eucariotas porque su célula presenta núcleo. ¿Ya? Eso se refiere. Entonces, acá lo está diciendo, no hay problema. ¿Ya? Y lo otro es lo contrario, ¿no? Procariotas son cuando su célula no presentan núcleo. Eucariotas sí presentan núcleo. Luego dice, presentan nutrición heterótrofa. A ver, Lian, Fabricio. Sí, profesor. ¿Qué significa que un ser vivo tenga nutrición heterótrofa? Heterótrofa. ¿Qué significa eso? ¿Que se está alimentando bien o mal? Sí se refiere a la alimentación, pero ¿cómo es que él hace ¿por qué dice yo presentan nutrición heterótrofa? Heterótrofa. ¿Qué significa? Como que sí, que comiera. No tanto. A ver, Franco, cuando dicen nutrición heterótrofa, ¿qué significa? Franco. ¿Me Sí, escuchan? profesor. Ya. Cuando dicen presentan nutrición heterótrofa, ¿qué significa esta? Yo la tengo, profesor. A ver, un ratito, a ver, estoy con Franco. ¿Dónde está Franco? ¿Se me fue Franco? Franco. Ah, a ver, Franco, contéstame. O, si no recuerdan, dice profesor, no recuerdo. Va a pasar a otra persona, no hay problema. ¿Qué dices? Recuerdo. No recuerdas, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver. Dominic, ¿qué significa que un ser vivo tenga nutrición heterótrofa? La tengo. Un ser vivo. Profesor, yo no pongo la hoja. ¿Cómo? La hoja. La hoja. No, ese concepto ustedes lo deben de saber ya, porque lo hemos tratado en clases anteriores. En clases anteriores lo hemos tratado. Sí, ustedes deben saber. A ver, ¿quién sabe? Alce la mano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya, a ver, Luciana, a ver, ¿qué es que un ser vivo tenga nutrición heterótrofa? ¿Qué significa? Que pueden hacer su propia comida. No. Perdón, que no pueden hacer su propia comida. Lo contrario, o sea, no, que ellos se nutren de otros seres vivos, ¿no? De otros seres vivos. O sea que ellos no, cuando realizan, ya un ratito, voy a explicarles, cuando ellos realizan su propia comida, por decirlo, se le dice autótrofos, autótrofas. Pero cuando ellos dependen, o sea, consumen de otros seres vivos, son heterótrofos. ¿Ya? Por ejemplo, las plantas son autótrofas. ¿Por qué? Porque las plantas, ellos mismos producen su propio alimento. ¿A través de quién? A través de la fotosíntesis, ¿no? Eso lo vamos a ver después, pero siempre lo estoy repitiendo. Entonces recuerden, hay dos tipos de nutrición. Dos conocidas, hay más, pero la nutrición heterótrofa y autótrofa. Pero en este caso, estos seres vivos tienen esa nutrición. O sea que ellos no preparan sus propios alimentos, ¿no? Ellos de su mismo cuerpo no lo hacen, sino consumen de otros seres, ¿no?
Luego su reproducción puede ser asexual o sexual. O sea, hay los dos tipos de reproducción. También ya acá son conceptos que ya hemos visto antes, ¿ya? Por ejemplo, reproducción asexual es cuando no intervienen gametos femenino ni masculino. Por ejemplo, las estrellas de mar se reproducen solos, no necesitan de que haya una estrella hembra y una estrella macho, por decir, no. Ellos se pueden reproducir de un mismo órgano, se reproducen así. En cambio, cuando la reproducción es sexual, tiene que haber intervención del gameto femenino y del gameto femenino, masculino y femenino. Por ejemplo, los animales, los perritos, los gatos, su reproducción es de tipo sexual, ¿no? Porque solos no se reproducen, o sea, nunca van a ver que un perrito, una perrita tenga bebitos sin que haya intervenido el perro macho, ¿no? Es así. Ya. Entonces, esas son las características de los protozoarios. Ahora, ¿por qué importancia hay en este caso? Es uno, que contribuyen a la fertilidad de los suelos. O sea, los suelos son fértiles, ¿ya? Algunos viven en el tracto digestivo de animales. O sea, viven dentro del intestino de los animales, algunos, ¿ya? Pero también hay algunos que pueden causar graves enfermedades. ¿Ya? Entonces, este es el resumen de las características y de la importancia de los seres vivos, ¿ya? De los protozoarios, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿alguna pregunta de las características y de la importancia de los protozoarios? O sea, ustedes tienen que entender, por favor, estos conceptos. Mira, a ver, acá es o sea, ustedes deben saber a estas alturas qué cosa es unicelular, qué es microscópico, qué es eucariota, qué es nutrición heterótrofa y qué es reproducción asexual o sexual. Esos conceptos ustedes deben saberlos explicar, porque más adelante siempre vamos a escuchar estas palabritas. Siempre vamos a escuchar. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué cosa es o qué significa? ¿Ya? Ya, entonces continuamos entonces. Entonces, ahora estos protozoarios se clasifican en 4 grupos, ¿ya? Y tienen también formas diferentes. Lo que llaman ciliados. Este es un grupo. Ciliados. ¿Por qué? Porque presentan cilios, ¿ya? Ese es su nombre, ¿ya? Son de vida libre. Y para movilizarse utilizan cilios, que son pequeños pelitos parecidos a pestañas, ¿ya? A pestañas. Un ejemplo es el paramecio, ¿ya? Ciliados. Estos, repito, los protozoarios digamos en 2 grupos. Otro grupo son los sarcodinos. Algunos son de vida libre, algunos pueden causar enfermedades, no todos, y para movilizarse utilizan estructuras similares a dedos. Bueno, se llama pseudópodos. Pseudo significa falso, ¿no? Falsos pies. Por ejemplo, la ameba, ¿no? Entonces, estos que parecen deditos, así, ¿ya? Estos se le llaman pseudópodos. Pseudo significa falso. Podos, pies, falsos pies, falsas extremidades, ¿no? Entonces, con esos pseudópodos es que se moviliza. Entonces, ya hasta ahora, mira, son
4 grupos. Hasta ahora estamos estudiando 2 grupos, ¿ya? Los ciliados, los sarcodinos, ¿no? Son 2 grupos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Una pregunta. A ver. ¿Hasta cuántos grupos puede llegar la protosaurio? No, o sea, en nuestra clase lo estamos dividiendo en 4 grupos. Solamente hasta ahora he explicado 2 grupos. Ajá. Entonces, este primer grupo, mira, por su nombre lo saca ciliados, porque utilizan cilios para movilizarse. Sarcodinos, ¿qué utilizan para movilizarse? Pseudópodos, que significa falsos pies, falsas extremidades, ¿no? Un ejemplo es un animal, es un protosaurio que se llama ameba. Un ejemplo de ciliado es el paramecium, ¿ya? Son ejemplos. Sí. Listo. Entonces, mira, vamos a... Celeste, ¿por qué has entrado tarde? Has entrado 8:50. Demasiado tarde. ¿Dónde estás? Celeste, tienen que entrar a su hora. Mira, se pierden ustedes su clase. Se pierden la explicación. Y aparte que les bajo puntos por su tarde. Y recuerden que en este mes todavía estamos dejando entrar a los que llegan tarde. En el otro mes, de repente en estos días, ya no vamos a dejar, porque nos interrumpen la clase. Ojo, cada vez que yo dejo entrar a un alumno, mi lapicito lo tengo que desactivar, activarlo para darles entrada. Y aparte que me distrae, porque bueno, a todos nos distrae, porque otra vez tengo que regresar a lo que yo estaba explicando. Entonces, 8:55, entonces regresamos 8 a las 9, ingresan nuevamente, ¿ya? Para continuar con la clase. A las 9. Profesor, ¿a las 9? Sí, o a las 9 entramos nuevamente. A las 9 ya pueden entrar, ¿ya? Una pequeña pregunta, profesor. Cuando usted pregunta a alguien y yo quiero responder, ¿puedo responderle por su web, por el chat, pero por su privado? Luego, es que mira, también para yo entrar al chat me distraigo también. Tengo que desactivar. Esperen que yo les pregunte, repregunte, pero yo les doy tiempo. Yo les he dicho, a ver, preguntas, ustedes me vuelven a... Ya, entonces ahora hemos visto ya 2 grupos o clasificaciones de protozoarios. Entonces ahora vamos a ver 2 grupos más. Entonces ya el tercer grupo importante de este grupo de seres, tenemos los flagelados. ¿Por qué? Casi los nombres vienen por lo que utilizan, ¿ya? ¿Por qué? Para movilizarse utilizan uno o más flagelos. Los flagelos son filamentos largos. En esta figura ustedes pueden ver estas terminaciones largas, se les llama flagelos, ¿no? Igual acá, ¿no? Flagelos, ¿no? Esos filamentos largos se les llama flagelos. Entonces, para movilizarse utilizan uno o más flagelos, ¿ya? Uno o más flagelos. Tenemos ejemplos que estos sí causan enfermedades no son causantes de muchas enfermedades. Por ejemplo, el mal de Chagas es producido por un protosaurio que se llama Trypanosoma cruzi. Ese es su nombre científico. Y la UTA, que se produce por este protosaurio, Leishmania peruviana. Entonces, la UTA, ustedes de repente han escuchado, es una enfermedad que, ¿no? La piel se cae, ¿no? Es un mal bien
bien feo. Felizmente ya no hay. Profesor, Ya sí. Sí. profesor, Sí, ¿alguna pregunta? ¿y por qué son así gusanos, tipo gusanos? Son sus formas. Esa forma. Pero digamos, a movilizarse, ¿Son bacterias? utilizan esta terminación, ¿no? Se llama flagelo. Es como esta colita, así como las serpientes necesitan, con eso se movilizan. Parece un pato y una sanguijuela. Bueno, flagelo, ¿no? Como un chicote parece. Se utilizan para movilizarse. Estas cosas que están acá, ¿los producen los zancudos? Entonces, esos flagelados o flagelos, ¿no? Ocasionan enfermedades, ¿no? Este tipo de Y como ¿qué enfermedades? plagas, la UTA. Acá el más conocido es UTA, es una enfermedad que causa, digamos, erupciones en la piel. Cae. ¿No? Es conocido como la lepra. Profe, su audio está mal. No se le entiende. ¿Sí? ¿Escuchan? Dalton, esto es internet, porque al profesor le entendemos bien. Primero debes preguntar mejor. Ya, un ratito. Ya, continuamos entonces. Ya, entonces estos tipos, acá hay ejemplos que producen este tipo de enfermedades, ¿no? Luego otro grupo son los esporozoos. Esporozoos. Estos son parásitos obligados en diversos grupos de animales, ¿no? Están, digamos, en diversos grupos de animales. Producen esporas. ¿Qué es una espora? Célula que utilizan para la reproducción. También producen enfermedades como la malaria o el paludismo. ¿Ya? Claro, por ejemplo, el paludismo no es que el mosquito, sino que el mosquito es el que lo lleva, es el transmisor. Entonces, Es el transmisor. Entre sus ¿quiénes patitas son ellos? y, un ratito, entre sus piquitos, ellos llevan estos parásitos, y entonces cuando pican, ahí es que producen la enfermedad, ¿no? Transmiten. Ay, a mí me pegaron más de 300. Ajá. Entonces estos esporozoos también producen este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces ya estos dos grupos son ya un poquito peligrosos, no peligrosos, sino que causan enfermedades. A ver, Gianluca, ¿alguna pregunta? Profe, a mí me picaron varias veces y nunca me pasó nada. Pero es que no todos están infectados, pues. Por ejemplo, acá en Lima hay un tipo de zancudo. Entonces ese zancudo a veces que a veces vive en los charcos, de repente no hay no tiene o en sus patas o en su pico no lleva este tipo de parásito. En cambio, en la selva, sí existe bastante el paludismo. ¿Por qué? Porque ahí hay un mosquito que sí, como quien dice, se le pegan más este tipo. El dengue. El dengue, ¿no? Pero el dengue sí es producido, no es producido hasta donde yo recuerde, no es producido por estos esporozoos, ¿no? Entonces así es. A ver, Luciana, pregunta. Una pregunta, profesor, ¿y cómo es así de que tienen la infección y no tienen la infección? No, es que ya depende. Pero bueno, para el paludismo hay vacunas.
hay tratamientos. Por ejemplo, cuando uno va a viajar a la selva, se va a internar en la selva, a veces te piden o te requieren los hospitales que tú te vacunes contra malaria o paludismo. ¿Por qué? Porque ahí sí, los zancudos de allá son diferentes a los zancudos que hay acá. O, ¿no? Son más, hay más cantidad, y como hay más cantidad, entonces van a atacarte más, pues, ¿no? Así es. Profe, Sí, dime. ¿Una yo pregunta? fui antes. Yo fui a Nahuatl a visitar a mi abuela y Sí, ahí hay varios zancudos y grandes. Y hasta en la casa cuando me quedé a dormir, ya. mi padre dijo que no me moviera porque había un zancudo en mi mano. Claro. Y me había Pero todos matado. los Y era grande. zancudos, claro, todos los zancudos no van a... Y ahí hay Y bastante. profesor, ¿y hay más de ellos? Amo yo. Tiene. Claro, hay diferentes tipos de... Yo salí de ahí bien picado de zancudos, profe. No, pero siempre cuando te pica te da comer. Ajá. Ya, entonces, es así, ¿no? Entonces, las algas tienen, acá estamos en los cefalozoos, ¿no? Entonces son así, te van a picar, pero no todos están infectados, pues, ¿no? Es igual, a veces las moscas también llevan bacterias en sus patas, pero no necesariamente porque una mosca se puso, tú no has visto, de repente no ves, y la mosca se puso en tu pan que tú no vistes y te lo comes así, pero necesariamente no vas a, no, justo esa mosca va a tener un virus, ¿no? A veces no hay. O también sí hay virus, pero tu cuerpo como tiene sus defensas, hace de que no te produzca ninguna enfermedad. Eso también puede ocurrir. ¿Ya? A ver, Luciana, ¿alguna pregunta? ¿Qué me pasa? ¿Cómo? No una pregunta, sino una experiencia, sino que por mi casa no hay tantas moscas, pero hay algunas veces que vienen moscas, y entonces yo siempre me quiero hacer amiga de ellas y siempre funciona, hasta que luego mis padres los espantan. No, pero las moscas son insectos que Cuando muevo mi mano transmiten no se vuelan. muchas enfermedades, ¿no? ¿Era su amigo o estaba jugando? Entonces no puede haber muchas, tiene que haber muchas, producen muchas enfermedades, o sea, ¿no? Las moscas sí son, De hecho, en sus una mosca se para mi patitas. computadora. ¿Saben por qué las moscas producen? Porque ¿de qué se alimentan las moscas? Se alimentan de cosas putrefactas, cosas De malogradas. basura. Claro, de cosas malogradas, de eso se alimentan, de eso consumen. Entonces, en sus patitas llevan bacterias, pues. Cuando se ponen en el borde de un vaso, que estás tomando agua o con agua no se van a posar, pero sí se van a posar, digamos, se van a posar de repente se van a posar en agua, ¿no? Pero de repente en algo dulce, sí. Una limonada, una chicha, como hay azúcar, el azúcar le gusta a las moscas, entonces ahí están dando vueltas, ¿no? Quieren ahí colocar, ¿no? O algo que está malogrado también está ahí, ¿no? Entonces esos son los diferentes, digamos, diferentes tipos de... Entonces ya son 4 grupos que estamos viendo, ¿ya? 4 grupos. Ya hemos visto lo anterior. Es ciliados, sarcodinos, flagelados y esporosos. Ahora vamos a ver algas. También este grupo pertenece a un grupo de algas, ¿ya? Las algas pueden ser... Hay algas que son unicelulares, o sea que son microscópicas, solamente tienen una sola célula, ¿no? Como la euglena.
Luego tenemos algas pluricelulares, que son, es así, pluricelulares, como su nombre lo dice, tiene muchas células, más de una célula, pluricelulares. Un ratito, déjeme terminar de leer este concepto y luego ya preguntas, ¿sí? Déjenme terminar. Si ustedes me interrumpen, no puedo terminar de hablar toda esta parte. ¿Sí? Ya, entonces, repito, algas unicelulares como la eugenia. Algas pluricelulares y forman tejidos. Todas presentan clorofila. ¿Qué es clorofila? Clorofila es un compuesto, ¿no?, que tienen generalmente las plantas, ¿no? Clorofila. Y como tienen clorofila, pueden realizar fotosíntesis. Y como realizan fotosíntesis, entonces van a tener una nutrición autótrofa, lo que decía. O sea que estas algas sí producen sus propios alimentos. O sea, sí, sus propios nutrientes ellos mismos lo producen. ¿Por qué? Porque tienen clorofila. ¿Ya? Entonces eso es lo que le decían antes, ¿no? No tienen nutrición heterotrofa, sino tienen autótrofa, ¿ya? Ese tipo de nutrición. Ahora, su tamaño también varía. Puede ser muy pequeño como bien grande también, ¿no? Hay un tipo de algas que son grandes. No recuerdo su nombre ahorita, pero voy a buscarles, es grande, ¿ya? Forman parte del fitoplancton. Y algunas forman la marea roja, es lo que dije antes, ¿no? Y algunas forman la marea roja. Esas chiquititas microscópicas forman la marea roja. ¿Ya? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces tenemos algas unicelulares, algas pluricelulares, ¿no? Todas presentan clorofila. Y como presentan clorofila, realizan fotosíntesis. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? A ver, Gianluca, a ver, Gianluca. Profe, ¿por qué los zancudos se paran en el agua? ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Por qué los zancudos se paran en el agua? No se paran en el agua. ¿Por qué paran cerca del agua? Eso, estarán por los charcos, creo que ahí se reproducen. Por eso es que utilizan el agua lo utilizan como medio de reproducción. Por eso cuando dejas agua en tu lavadero, claro, vienen zancudos. En los charcos, ahí es que aparecen los zancudos, pues. Por ejemplo, en los riachuelos, en los restos de los ríos, ahí los zancudos aparecen. ¿Ya? A ver, ¿quién más? ¿Preguntas? Profesor, ¿puede preguntar algo que está fuera del tema, por favor? A ver, brevemente. Es que tengo una pregunta desde hace tiempo, profesor, desde hace mucho tiempo que no esté del tema, pero ¿puedo preguntar? ¿O será en otro momento? En otro momento, porque ya se nos va a ganar el tiempo, ¿ya? Gracias. A ver. Vamos a escribir un minuto, profesor, voy a terminar la clase. Listo. Entonces, esos son entonces ahora les vamos a hacer lo que va a escribir en su cuaderno, ¿ya? Antes que se nos acabe la hora, un ratito. Ahorita les voy a escribir. Entonces, clasificación. Un ratito. ¿Michu? El Michu. Apague su micro por ahí. No tengo. Entonces, casi como es poco, casi todo van a copiar. Casi todo. Ahora estoy al 100. ¿Y qué copiamos, profesor? Ahorita les estoy haciendo. Lo voy a colocar en el grupo, ¿ya? Porque si no, no van a tener tiempo para copiarlo, ¿ya? En el grupo Ya. lo voy a poner. ¿O lo podemos tomar captura? No, porque es mucho, pues. Yo estoy haciendo el resumen. Así estoy haciendo el resumen. Y ustedes son los que lo van a copiar, ¿ya?
Estoy copiando el resumen. Estoy aprovechando que estamos acá. Acá sí, como es corto el tema. Casi todo van a copiar porque es corto. Sino que lo estoy ordenando como para que ustedes lo puedan hacer en su casa, ¿ya? Entonces, vamos. Entonces, Profesor, ya son las 9:33. ya. ¿Cuál es el problema de la hora? No es que ya había terminado la clase ya. Y ahora nos toca matemática. Perdón, ¿qué nos toca matemática? No, nos toca RM conmigo. Todavía. Es que no hay What? problema. Conmigo me toca. Nos Razonamiento toca matemático. matemático No, con el mismo profesor. razonamiento matemático nos toca. Ya, ahí en el grupo ya he puesto el resumen de la clase. Ya está en PDF porque imagen era muy cortita, ¿ya? Está en PDF. Ya. Ahí Pero está. ahí lo pide que lo envió. Ya lo envié en Pero el sí, ya lo grupo. pide que lo envió Ustedes ya. lo pueden ver ahí. ¿Ya? Sí, ya lo pide. Ya, entonces entramos 9:35, 9:40, ¿ya? Para hacer RM, ¿ya? ¿Está bien? Ya.
9:40 entramos. Ya está el resumen de la clase, está en ¿Qué entramos? el grupo. 9:40, 5 minutos. 9:40. Yo me falta una clase y ahí los exámenes y estoy libre ya. Ya, es conmigo, todavía toca, Rosalita, matemática. Vamos. Matemática todavía no toca. Ya. 5 minutos entramos.